Hola, buenas. Mi nombre es Pedro Fernández Flores. Soy profesor de Geografía e Historia en secundaria y en bachillerato en Andalucía y vengo a traeros una presentación que os puede ser de bastante utilidad para prepararos la PBAU, la selectividad, el acceso a la universidad. Está enfocado lógicamente en la comunidad en la que yo trabajo, pero creo que puede ser de utilidad para estudiantes que os estéis preparando la materia de historia del arte concretamente. Vamos a hablar hoy del Renacimiento y de la arquitectura del 400 y os puede servir de bastante utilidad para prepararos la materia, incluso a un nivel un poquito básico para la universidad también, bueno, pues para a modo introductorio, ¿vale? Si os sirve. Bueno, vamos a empezar con el Renacimiento, ¿vale? Vamos a empezar con un pequeño contexto histórico y es que nos encontramos en este momento en un momento de crisis dentro del mundo medieval. Recordad que la peste negra se había llevado por delante a un cuarto de la población europea, en algunos sitios incluso a más, y eso había provocado una decadencia, ¿vale? En general de las instituciones tradicionales del feudalismo, ¿vale? Muchos nobles estaban teniendo problemas para encontrar trabajadores para la tierra, tenían que ofrecer mejores condiciones, los campesinos van a ver reforzado su posición económica, ¿vale? También la propia iglesia va a sufrir una crisis porque no fue capaz de parar pues toda la debacle que va a suponer esta peste negra. Incluso, bueno, pues se busca la ayuda divina y muchas veces se empeora porque se multiplican los contagios, ¿no? Entonces, mucha gente va a empezar a cuestionarse esas verdades tradicionales de la Edad Media y vamos a entrar hacia una nueva manera de pensar, ¿vale? Que se caracteriza tradicionalmente como el humanismo, ¿vale? Se va a pasar de que Dios es el centro del teocentrismo medieval al antropocentrismo. El ser humano está en el centro de la creación, ¿vale? Como creación de Dios somos su creación más excelsa y por lo tanto, pues representar todo lo humano, la racionalidad, que es lo que nos diferencia del resto de animales, pues se va a convertir en el objetivo del arte, ¿vale? No significa que la sociedad deje de ser religiosa, para nada. La sociedad va a ser tremendamente religiosa todavía, pero se va a cambiar el foco desde Dios hacia el ser humano, ¿vale? Y en ese sentido, la razón como elemento diferenciador entre el ser humano y el resto de la creación de Dios, ¿vale? Entonces se va a situar un poquito en el centro del pensamiento al humano. Por eso le llamamos el humanismo. Además, esto va a estar reforzado porque se van a redescubrir muchos textos clásicos. Por un lado teníamos muchas bibliotecas, sobre todo de origen musulmán, tanto en el Próximo Oriente como en el sur de Europa, concretamente en Al-Ándalus, que se habían dedicado a recopilar y copiar textos griegos y romanos. Y por otro lado también la caída de Bizancio en 1453, que va a ser un revulsivo en ese sentido, porque muchas élites van a huir de Bizancio, van a llevar consigo documentos de arte, de filosofía, de ciencia, romanos y griegos, que en Europa se habían perdido, ¿vale? O que estaban en algunos monasterios, pero que no tenían una difusión grande, ¿vale? Y entonces, pues eso va a provocar que haya un nuevo interés por este mundo clásico, ¿vale? Fijaos que todo esto va a venir acompañado también del desarrollo de la burguesía, pues porque va a ser un momento en el que el comercio, sobre todo el comercio de larga distancia, de especias con Oriente, va a vivir un auge. Entonces, sobre todo en Italia, en las ciudades-estado italianas, donde había burgueses que se dedicaban a este comercio, pues va a ser un momento de gran prosperidad, ¿vale? Además van a aparecer los primeros financieros, ¿vale? Los primeros banqueros que van a actuar como mecenas de estos artistas bueno, que van a proporcionar ese sustento económico a los artistas que les va a permitir pues vivir del arte y producir como arte como forma de vida, ¿vale? También vamos a asistir a ciertos avances técnicos y científicos, ¿vale? En astronomía, en anatomía, en matemática, en cartografía, en óptica también, que no aparece aquí, ¿vale? Figuras como Copérnico, que de pronto van a decir que pues a lo mejor la Tierra no es el centro del universo, ¿vale? Que es el Sol. Besalio, que va a empezar a describir un poquito la anatomía humana y que van a empezar a ampliar los horizontes un poquito de la población europea.
Además, todo esto reforzado por la invención de la imprenta, que va a permitir compartir conocimientos, difundir ideas de una manera mucho más barata y que las obras pues viajen por Europa de una manera mucho más rápida, ¿vale? En el siglo XV, ya sabéis, Gutenberg en Alemania pues inventa la imprenta de tipos móviles y eso va a facilitar la difusión de ideas. Además, pues vamos a asistir a la consolidación de monarquías autoritarias en España, en Francia, en Inglaterra. Entonces, en ese sentido, también los estados van a ir evolucionando poquito a poco. Se van a descubrir nuevas tierras, como en el caso de América en 1492, que van a ampliar un poquito la visión del mundo. Recordad que para los europeos también fue un shock que América no aparece mencionada en ningún momento en la Biblia. Y bueno, pues va a ampliar esos horizontes y darles también pistas de que hay un mundo más allá de las creencias tradicionales que imperaban en el continente. ¿Vale? Además va a revolucionar la economía, como bien sabéis. Van a venir productos, vamos a intercambiar productos entre dos continentes. También África con el comercio triangular se va a incorporar rápidamente, incorporando mano de obra, pero bueno, eso va a revolucionar la economía europea, como bien sabéis. Y por último, cabe destacar, ¿vale?, que Italia va a ser el foco inicial y principal del Renacimiento. ¿Vale? Recordad también que allí estaban las ruinas clásicas y por lo tanto pues era mucho más fácil acceder a esos modelos estilísticos romanos y griegos porque se tenían mucho más a mano, ¿vale? Se van a empezar también algunas excavaciones, van a aparecer restos y entonces pues eso también incentivaba la imitación. Florencia va a ser el primer núcleo y luego serán Roma y Venecia y ya desde ahí pues se extenderán al resto de Europa. Ya por la regla habrá guerras italianas y demás entre Francia, entre España, que eso también van a ayudar a su difusión. Fijaos, nos vamos a ir al 480, que es la primera etapa del Renacimiento italiano. Siempre se habla de que hay una que es como introductoria, que es el 300, pero nos vamos a ir directamente al 480 porque nos estamos centrando en selectividad y en Andalucía. Y llamamos 400 a la primera etapa del Renacimiento en Italia. ¿Por qué? Porque es en 1400. 400, como bien sabéis, en italiano significa 400. ¿Y dónde va a estar el centro de artístico en esta época? Pues va a ser Florencia, ¿vale? Recordad que en esta época Italia no estaba unificada. Teníamos al sur el reino de Nápoles, que era parte de la corona de Aragón, junto con Cerdeña, y luego pues varios microestados o estados pequeñitos, ¿vale?, que pugnaban por el control de la, de la península, concretamente los estados pontificios pertenecientes al Papa, la República de Siena, ¿vale? Pisa también era importante, Florencia, y de entre todos estos, el Ducado de Milán con los Sforza, en Venecia pues con los Dogos, y de entre todos estos estados Florencia va a tener una posición predominante en esta época, de manos de los Medici, que van a ser grandes mecenas y que van a acoger bajo sus brazos a los primeros grandes artistas del Renacimiento. Y vamos a empezar hablando, como os he dicho hoy, de la arquitectura, ¿vale? En cuanto a la arquitectura, pues los arquitectos renacentistas van a abandonar un poco el gótico y van a intentar regresar a las formas del mundo clásico, ¿vale? Se suele considerar el principio del Renacimiento, del 480 en arquitectura, la consecución de esta cúpula, que la tenemos en Santa María del Fiore, en el Duomo de Florencia, en la Catedral de Florencia, y que la va a hacer Brunelleschi, ¿vale? Mientras que el gótico buscaba una altura desmesurada, una arquitectura que hiciera referencia a Dios, ¿vale? Los renacentistas van a buscar una arquitectura más humana, más horizontal y más racional, ¿vale? Con claridad de líneas. Entonces, fijaos, vamos a evitar la excesiva decoración que teníamos, por ejemplo, ya al final del gótico, en el gótico flamígero, y vamos a tener edificios mucho más equilibrados y más sobrios, ¿vale? Entonces, fijaos, vamos a pasar ya a hablar un poquito de la cúpula de Santa María del Fiore, ¿vale? Nunca ha caído en selectividad, pero perfectamente podría caer. Y fijaos, la catedral de Florencia pues comienza a construirse en 1294, pero pronto se dan cuenta de que la cúpula va a traer problemas, ¿vale? Porque no había manera de montar andamio, había bastante miedo de que la cúpula colapsara porque el hueco a salvar era demasiado grande, ¿vale? Entonces en 1414 se va a construir un tambor que es octogonal, ¿vale? Pero no sabían cómo salvar
la distancia. Entonces lo que va a hacer se va a hacer en Florencia es convocar un concurso, ¿vale? Y en el concurso va a haber dos finalistas que van a ser Brunelleschi y Ghiberti. Y va a ganar el diseño de Brunelleschi, que lo tenéis aquí, que es la cúpula de Santa María del Fiore, y que por primera vez, ¿vale? Brunelleschi va a diseñar una cúpula autosustentante, ¿vale? Va a tener un cascarón interno de madera que va a sostener una cúpula de ladrillo, ¿vale? Fijaos que esta cúpula es de media naranja, tiene 8 paramentos y con nervios que favorecen pues esa sensación de monumentalidad, ¿vale? Y que también pues actúan de eso, de una manera decorativa más que estructural, ¿vale? Todo coronado por una linterna con un tragaluz, ¿vale? Entonces fijaos cómo tenemos dos cascarones, uno de madera y el de ladrillo, que van a permitir que la cúpula sea autosustente, es decir, se aguante sola y se pueda construir, ¿vale? Esto se va a considerar un hito en su época, ahí lo tenéis, va a ganar, como os digo, el proyecto de Brunelleschi, ¿vale? Y en 8 años, esta cúpula tiene 8 paños, como os quería decir, y se sostiene sobre los 8 lados del tambor, ¿vale? Fijaos que, bueno, la cúpula es enorme, pero siempre busca una proporción matemática, ¿vale? Se van a utilizar las matemáticas para llevar a cabo estas obras muchas veces, ya se van a introducir parámetros mucho más racionales y en este caso esta cúpula va a seguir la proporción áurea, lo que permite que, no, que eso nos transmita equilibrio, armonía. ¿Vale? Fijaos que Brunelleschi tuvo otros proyectos. Estos ya son más a título meramente informativo porque no han caído jamás en Pebau, ¿vale? Pero para que los conozcáis y podáis ver un poquito más de esta arquitectura, ¿vale? Y en Brunelleschi, fijaos, tenemos el primer arquitecto renacentista. Fijaos como en esta Capilla Pazzi, por ejemplo, allí en Florencia también va a buscar más la horizontalidad que la verticalidad, ¿vale? Siempre buscando formas matemáticas simples. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado con un círculo que está escrito en él, ¿vale? Se va a utilizar siempre de manera racional las matemáticas para resolver problemas arquitectónicos, ¿vale? Va a intentar que sus edificios tengan perspectiva. Fijaos, por ejemplo, en esta entrada adelantada, ¿vale? Que tenemos aquí, que hace como una especie de arco del triunfo, ¿vale? Fijaos cómo está utilizando también totalmente elementos clásicos como esta columna, ¿vale? Parece de orden compuesto, con un entablamento, ¿vale? Y esta entrada porticada en la que entras en un vano adintelado con un frontón recto, ¿vale? Fijaos como también los vanos en las ventanas son de medio punto, ya se ha abandonado el arco apuntado gótico, ¿vale? Y fijaos siempre la linterna aquí arriba también para que se inunden de luz sus construcciones. Entonces fijaos como cambia bastante con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en el gótico, ¿vale? Son elementos que eran clásicos, que se habían abandonado un poco durante el gótico y a los que se va a volver, ¿vale? O aquí tenéis esta Basílica del Santo Espíritu en Florencia, que es igual, ¿vale? Fijaos cómo tenemos un espacio totalmente adintelado, ¿vale? Con estos casetones que podrían recordar un poquito a los del Panteón, ¿vale? Tenemos 3 naves separadas por columnas, columnas de orden compuesto, con medio punto, ¿vale? Con un segundo cuerpo también con vanos de medio punto, es mucho más sobrio que lo que estamos acostumbrados en el gótico. Fijaos como aquí en el crucero pues se forman estos arcos del triunfo grandes, ¿vale? Estos arcos magníficos que recuerdan un poquito a la arquitectura romana, ¿vale? Ya nos estamos alejando mucho de lo que era el gótico y nos estamos yendo hacia una nueva etapa más marcada por los elementos clásicos. O este Hospital de los Inocentes también, con este espacio porticado también, con lo mismo, ¿no? Estas columnas de orden compuesto, tenemos aquí los arcos de medio punto, ¿vale? Tenemos aquí unos medallones decorativos, ya muy al estilo clásico, ¿vale? Fijaos como ya los vanos son adintelados, no tenemos arcos apuntados como en el gótico, tenemos un segundo cuerpo en el que volvemos a tener vanos adintelados con frontones rectos que nos recuerdan estos frontones un poquito también a la arquitectura clásica,
¿vale? O a la interpretación que se tenía en esta época de la arquitectura clásica. Además, fijaos cómo está sobre un podio con una escalinata, parece casi a la manera de los templos romanos, ¿vale? Y vamos ahí con el segundo de los arquitectos que vamos a ver hoy y último, ¿vale? La verdad que no cae mucho la arquitectura del 480, pero es fundamental para entender lo que luego va a pasar en el 580 y también pues sirve mucho para desarrollar el tema, si os tocara, que eso sí que puede tocar, ¿vale? Y León Battista Alberti, fijaos, aparte de ser un gran arquitecto, ¿vale? Va a ser un teórico y va a escribir una obra muy importante que es de Rae Edificatoria, en el que va a sistematizar la arquitectura renacentista, ¿vale? Va a inspirarse en Vitruvio y va a defender la proporción, la armonía, la belleza, ¿vale? Basada en la razón. Va a poner ya unas normas más estrictas, ¿vale? Se van a usar los órdenes en un orden determinado, valga la redundancia. El arco de medio punto se va a convertir en canónico, el entablamento, el frontón, ¿vale? Va a darle mucha importancia a la fachada, ¿vale? Como un espacio arquitectónico perfectamente organizado, con un valor simbólico también, ¿vale? Va a buscar siempre el equilibrio, la claridad, con una arquitectura serena, geométrica, proporcionada, ¿vale? Sin mucha decoración, ¿vale? Importaba mucho más la racionalidad y la serenidad y la geometría y va a intentar reinterpretar elementos clásicos para aplicarlo a iglesias, sobre todo, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, aquí tenemos la fachada de Santa María Novella, ¿vale? Donde todavía tenemos algunos elementos del gótico, fijaos estos arcos apuntados aquí, pero en general tenemos una fachada bastante clásica, donde tenemos aquí unas pilastras parecen orden compuesto, pero no te lo puedo decir seguramente. Tenemos aquí un arco de medio punto con un vano dintelado, tenemos estas columnas tremendamente altas de orden compuesto con su entablamento encima, ¿vale? Y fijaos cómo tenemos un segundo cuerpo que es mucho más chiquitito, pero para equilibrar el edificio tiene aquí estos dos róleos grandes que hacen parecer el segundo cuerpo mucho más grande. Y fijaos como también tenemos otro elemento muy clásico que es esta cartela, ¿vale? Seguramente dedicada a la persona que patrocina el edificio, con un frontón recto. ¿Vale? Entonces ya estamos aquí ante una sistematización de elementos clásicos que van a empezar a utilizarse en arquitectura de manera más frecuente. ¿Vale? O este palacio Rucellai, fijaos, estos palacios servían para la burguesía, en ellos vivían y hacían negocios, ¿vale? Normalmente en la planta baja se hacían los negocios, por eso tenemos estos bancos corridos, donde era bastante común pues cerrar tratos. Y fijaos como ya tenemos aquí el equilibrio de órdenes, tenemos aquí pilastras de orden toscano, las de arriba son jónicos, las de arriba ya son compuestos, ¿vale? Tenemos estos vanos geminados adintelados, con una pequeña columnita en medio, ¿vale? De medio punto, con una especie de decoración de medio punto, ¿vale? Tenemos la fachada entera con almohadillado, que le da una sensación de geometría y también de textura, ¿vale? De decoración. Y entonces en ese sentido, pues fijaos, tenían esa funcionalidad, ¿vale? Abajo teníamos la zona de negocio, arriba normalmente vivía la familia y la segunda planta podía estar dedicada o bien al servicio o bien también a la familia, o sea, según ya las necesidades concretas, ¿vale? O este San Andrés de Mantua, que es pues tal vez el ejemplo más claro de la arquitectura de Alberti, en el que va a utilizar el orden gigante. Y fijaos cómo la entrada a la iglesia es básicamente un arco del triunfo, ¿vale? Con este arco de medio punto, con esta pilastra de orden gigante, ¿vale? Fijaos con esta decoración también que hace como si fuera una pilastra, le da una textura de pilastra con orden gigante también, con este frontón recto y es una fachada bastante sobria, lógicamente está en un podio además como si fuera con escalinata, como si fuera un templo romano, pero fijaos que es bastante sobrio en cuanto a su decoración. Tenemos aquí por ejemplo estos nichos de medio punto sin decoración ninguna, ¿vale? Están vacíos y estos vanos de medio punto pues que simplemente hacen como ventanas para que entre la luz. Y si entramos dentro, fijaos que se perpetúa esa forma con Arco del Triunfo, con el orden gigante nos hace sentirnos muy pequeñitos
frente a la creación de Dios, ¿vale? Frente a lo que sería el templo o la casa de Dios. Fíjate cómo se utiliza una vez más, ¿vale? Esta bóveda de cañón llena de casetones, ¿vale? A la manera del, del Panteón de Roma, que va a ser uno de los principales elementos en los que se van a fijar estos arquitectos, ¿vale? Con su óculo, con sus vanos circulares para que entre la luz. Y ya nos vamos a quedar aquí por hoy, ¿vale? En el siguiente vídeo hablaremos de la escultura del 480, que es también bastante interesante. Aparecerá Brunelleschi. Espero que os sirva un poquito de ayuda a estos vídeos, que os ayude a prepararos la prueba para la universidad y que podáis entrar en la carrera que queráis. Fijaos que de todas los ejemplos que hemos visto, el que os puede caer tal vez es el Duomo de Florencia, pero si no recuerdo mal, no ha caído nunca, ¿vale? Tengo al final de este PowerPoint, creo, una estadística. En el siguiente vídeo os diré si ha caído, pero creo recordar que de arquitectura no ha caído nada en los últimos años. Así que sin más me despido y hasta el próximo vídeo.